Una vez, por razones que no recuerdo, terminé viendo un video de Dross acerca de los libros que él recomendaba de terror. ¿Sí era de terror? No creo que fuera de terror. Bueno, el caso es que él estaba recomendando una serie de libros y entre ellos hacía mención a una autora llamada Agatha Christie. Y cuando él mencionó que Agatha era la mejor escritora de novela negra que jamás había leído, eh, o bueno, algo así decía, que su detective Hércules Poirot era el mejor detective que haya existido jamás en la historia de la literatura y me pareció algo sacado fuera de contexto, considerando que, por lo menos desde mi punto de vista, Sherlock Holmes era más popular y en ese momento yo pensaba que más popular era igual a mejor. Y el día de hoy, después de haber terminado de leer el asesinato de Roger Ackroyd, puedo decir con toda sinceridad que estaba completamente equivocado. Agatha, por favor, donde quiera que estés, perdóname, tú eres la mejor escritora de misterio que he leído nunca. Antes de comenzar a explicar de qué trata esta novela, tengo que decir con toda sinceridad que fue una de las más grandes sorpresas que me he llevado en mi vida. Como ya lo mencioné antes, no solamente de parte de Dross, sino de varios otros youtubers que llegan a hablar de literatura, escuché que varios mencionaban que Agatha Christie es en realidad una de las mejores autoras de misterio, si no es que la mejor del género. Y ya tenía interés en leer una de sus historias, pero nunca, eh, nunca a la hora de comprar libros nunca me acordé de su existencia. Hasta que una amiga, creo que fue por mi cumpleaños, ajá, por mi cumpleaños me regaló el libro del asesinato de Roger Ackroyd. Es una brutalidad. Y como voy a tratar de no hacerte spoiler porque el final es brutal, es, es una volada de sesos, solamente te voy a contar unas partes de la premisa y te voy a dar mis impresiones acerca del libro. Entonces, ¿de qué trata la novela? En principio, el protagonista de nuestra historia es el Dr. Shepard. El Dr. Shepard es el médico de una pequeña localidad de Inglaterra en la que pues nunca ocurre nada. Y es amigo de un tipo llamado Roger Ackroyd, que es un gran terrateniente que es básicamente rico. Que estuvo casado con una mujer que ya había sido casada previamente y por tanto tenía un hijastro. Y también tenía una... Eh, ok, la esposa de su hermano recientemente había enviudado, o sea que su hermano había muerto y se había ido a vivir con él junto con también su hija. Entonces, la premisa de toda la historia es el hecho de que este señor, Roger Ackroyd, le confiesa que... Ok, el Dr. Shepard comienza la novela diciéndote que una mujer llamada la señora Ferrars murió recientemente. Y te da una pequeña reseña acerca de la relación entre Roger Ackroyd y esta señora, que la señora Ferrars, su esposo había muerto recientemente de forma misteriosa. Entonces, llega su amigo Roger y le confiesa que él le propuso matrimonio a la señora Ferrars, pero la señora Ferrars se rehusó y en cambio le confesó que ella misma había matado a su marido, lo había envenenado, y que había un tipo que le estaba chantajeando. Y luego la señora Ferrars procedió a suicidarse. Y el señor Roger Ackroyd le cuenta todo esto a su amigo, el doctor Shepard, James Shepard, que es de nuevo el protagonista de la historia. Y lo invita a una cena familiar para hablar con él de todo esto y que él lo apoye emocionalmente y toda la onda. Entonces, es el típico escenario en el que se reúnen un montón de gente en la mansión y alguien aparece asesinado. En este caso, la persona que es asesinada es Roger Ackroyd. Y es asesinado de una forma eh, no inesperada, pero sí extraña. ¿Por qué? Porque obviamente no encuentran al asesino y los sospechosos son cada una de las personas que estuvieron en la mansión, excepto que hay un problema, que antes de la hora de la muerte del señor Ackroyd, como 4 o 5 horas
después, no, como 4 o 5 horas antes de que lo encontraran, el doctor Shepard fue a verlo y lo dejó y se fue. O sea, fue a verlo, le contó toda la historia del chantaje a la señora que amaba y se fue. Y en ese lapso en el que él llegó a su casa y se acostó a dormir, encontraron el cadáver del señor Aykroyd. Pero no es cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el doctor Shepard recibió una llamada a medianoche en la que aparentemente le decían en la que aparentemente el asesino le decía que acababan de matar al señor Aykroyd. Entonces todo se vuelve una cosa en el que la hermana del protagonista invita a un detective llamado Hércules Poirot para que resuelva todo el caso del asesinato de Roger Ackroyd. ¿Por qué? Porque llegan a pensar que el hijastro del señor Ackroyd fue efectivamente quien lo asesinó para quedarse con la herencia y desposar a su sobrina del señor Ackroyd, o sea, a su prima. Es una novela que en principio me pareció lenta, pero conforme te iba presentando a los personajes y conforme te iba mostrando sus situaciones y su relación con el señor Ackroyd, en cada momento yo decía, este desgraciado o esta vieja fue el que lo mató. No hay ningún personaje en el que no digas, no, es que este no tenía razones para matarlos. Absolutamente todos tenían razones para matarlo. Y eso es increíblemente bien construido de la novela. Pero lo que me llenó de emoción, lo que fue realmente brutal, es el final. Porque el asesino fue muy, muy inteligente y literalmente a la hora en la que lo descubren, yo sí pensé que Agatha Christie me vio la cara de idiota. Me dio un montón de pistas, me hizo creer que yo era muy inteligente y luego me metió una bofetada para despertarme y luego me metió otra bofetada por puro placer. Entonces, me hago muchas pelotas explicando esto porque la verdad es que no sé qué puntos no son importantes decir porque absolutamente todo lo que sucede en la novela es increíblemente importante. Cualquier detalle que te pierdes, ya se te fue. Ya no descubriste quién fue. Y aún así, hasta el final, es cuando estás completamente seguro de que te vio la cara de tonto. Porque aún si llegaste a tener una idea. Porque hay un momento en la novela en la que ocurre algo. El detective Hércules interroga a una persona que dice algo que te cambia toda la situación de cómo encontraron el cuerpo. Porque lo que sucede es que en determinado momento cuando encuentran el cuerpo de Roger Ackroyd, parece que los sucesos antes de que lo encontraran son de cierta forma, pero cuando ocurre esta interrogamiento, lo que hace Hércules de interrogar a la última persona, que aparentemente estuvo con el muerto, te cambia absolutamente todo lo que tenías en tu cabeza hasta ahora de cómo habían sido el orden de los eventos que culminaron con la muerte del señor Ackroyd. Y aunque tú sí llegas a percatarte por la forma en la que Agatha te plantea las cosas, llegas a decir, nah, no es cierto, no creo. No creo, o sea, no puede ser posible. Y de nuevo, al final cuando te confirma, porque yo lo llegué a pensar, dije, ¿no será esto? Pero dije, no creo por esto y esto y esto. Pero luego, al final, efectivamente, no, es que no sé si fue una bofetada, siento que me metió un puñetazo en la cara y me dijo, idiota. Pero esto es increíble, definitivamente. Apenas investigando leí que de hecho esta novela es considerada la mejor del género de novela negra y con justa razón. Es un final completamente inesperado, completamente cerrado y a pesar de que por momentos yo sentí que dije, bueno, ¿esto cómo lo va a resolver? O sea, ¿quién es el asesino? Sentí que lo estaba agarrando así por los pelos, pero es brutal e increíble y creo que Agatha Christie merece más amor del que jamás le voy a poder dar por ser una excelente, excelente novelista. Y la verdad es que en los párrafos finales, cuando llegas verdaderamente a
a acceder a lo que en realidad pensaba el asesino. Porque sí, tiene un capítulo final que cuando terminé de leerlo cerré el libro y dije, maldito bastardo loco. Porque sí, el tipo que mató al señor Aykroyd está chaladísimo. Y eso es brutal y es un gran éxito de Agatha Christie. Y no sé, creo que le voy a poner 5 cuchillos de plata de 5. Porque honestamente es la mejor novela de misterio que he leído jamás. Así que, bueno, supongo que eso es todo y espero pronto subir otro video u otra reseña dependiendo de cómo vaya, pues cómo vaya leyendo, ¿no? Que al final se lee por placer y no por obligación. Y hasta luego.